El acceso al agua realmente lo que es un problema de gobernanza, no un problema de calidad, que es como realmente se suelen presentar generalmente las crisis del agua, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos margen, tenemos que afrontar los retos de pérdida de calidad, de contaminación de los recursos, y con eso y con las inversiones necesarias sería posible evitar esa crisis que en absoluto me parece. Esa cantidad de dinero que se necesitaría para hacer esas inversiones en países en vías de desarrollo y esa voluntad política ahora mismo no está. Y eso es Pero un sobre problema todo, realmente serio. Se puede ser mucho mejor, digamos, regante de lo que se es en este momento, y de la modernización de regadíos, si ha sido la gran política española, pues habría que estudiar por qué no ha conseguido ahorrar ni un solo litro de agua con unas inversiones absolutamente tremendas. El agua no es cara. El agua, lo que es caro es la cultura del agua, tener buena cultura y entender. Entonces, yo no creo que sea un problema de infraestructuras. En los últimos 12 años han habido una infinidad de fondos europeos que han ido casi todos a pagar grandes infraestructuras. Las grandes depuradoras, las grandes tuberías. Eso se ha acabado. Porque yo creo que el agua es mucho más, o sea, sí es el agua del grifo, pero el agua yo creo que es la parte intrínseca de quiénes somos como seres humanos, ¿no? Para seguir garantizando esos servicios, pues hay que pagarlos y nos compete a todos el hacerlo, ¿no? Sí, no, perdona, yo abundando en el tema. Yo creo que la gente sabe lo que cuesta el agua, pero no lo que vale. El agua, en su vinculación al agua urbana, a mí me parece que eso es un tema que no estrictamente es abordable desde el punto de vista del comienzo de nuestro diálogo, la escasez. No, no es un tema de escasez, sobra agua. Es un tema no es de utilización del agua como bien, como recurso. vivimos en un país en el que el agua está claramente subvencionada, porque los precios que se pagan en España son muy inferiores a los que se pagan en otros países europeos. Realmente no era un problema hasta que esta crisis nos ha llegado tan brutal, realmente no era un problema porque el agua es barata en España. Como decía Enrique, se pagamos 1,27 € por metro cúbico en nuestras causas y pagamos 2.000 euros metro cúbico por esto, ¿no? En el fondo estamos hablando de que hay familias que no pueden pagar algo tan elemental, ¿no? Entonces, yo creo que hay un acuerdo generalizar que sí se debería garantizar. El servicio del agua, como dice Antonio, el servicio nunca debería de ser gratis, para nadie. No, ni 0, ni 10, ni nada, porque cuesta algo ese servicio del agua. Lo que sí habría que garantizar es que nadie se quede sin servicio por no poder pagarlo. El otro tema del precio del agua, yo creo que ahora no, porque no quiero saber de eso ahora, pero sí es importante, es la agricultura, que es el 80%. Y la agricultura ahora mismo está pagando el 15%, siendo generosos, del coste del agua, de llevar el agua. El gran subvencionado, y no estoy apuntando, pero esa es la realidad, el gran subvencionado en España es la agricultura, que consume el 80%. El tema de los costes, la Directiva Marco Europea del Agua obliga a todas las naciones a que el precio del agua incluya la recuperación de todos y cada uno de los costes asociados al proceso, desde la calidad hasta el mantenimiento de cauces públicos o depuración o lo que sea, ¿no? El problema del agua es global, no es compartimentos estancos, agricultura, agua urbana. Es decir, el agua urbana contamina mucho los cauces. Es decir, en definitiva, para mí los problemas están acoplados. Hay que hacer una gestión integral de toda el agua. A mí mucha gente se me queja de que no tiene dinero para renovar tuberías. El Levante está plagado de aljibes domiciliarios porque las tuberías son insuficientes. Y ha habido dinero para hacer rascacielos, pero no aumentar los diámetros. Y en eso discrepo bastante, tal vez a lo mejor estoy más en contacto con una visión más plural de municipios, públicos que tienen una problemática diferente. Como en el país de la pertinaz sequía, el agua es mucho más barata que en países de nuestro Está subvencionada. Yo creo que son razones culturales Hablando de eminentemente. si somos sostenibles o insostenibles. Los países que han contaminado más, veían las orejas a lobo y digamos que no estaba esa cultura ciudadana tan arraigada de que es un servicio que tiene que ser prácticamente gratis, pues políticamente ha supuesto poco coste y que tú vendes un terreno y vendes un terreno con derecho a agua. Derechos de agua. Y eso estaba muy bien a lo mejor hace 200 años, pero hoy es absurdo. Entonces, claro, adecuar esa nueva... Bueno, de eso Antonio sabe mucho más que yo. Adecuar toda esa legislación a lo que sería hoy conveniente, pues es complejo, es muy complejo. El principio de recuperación de costes va a llevar consigo inevitablemente una mayor transparencia de la que hay. O sea, aun con el mismo subsidio, el subsidio va a ser transparente porque vamos a saber qué es lo que se encuentra en los costes. Y desde el punto de vista del agua urbana va a suceder a unos meses vista un acontecimiento que es fundamental. Esta nueva ley de
de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que es tan contestada y justamente tan contestada desde muchos puntos de vista, tiene una cosa, a mi parecer, fundamental, y es que se tienen que hacer presentes los costes de los servicios de cada uno de los ayuntamientos en el mes de noviembre precisamente. Los ayuntamientos tienen que, los vecinos, fusionarse, no los ayuntamientos, fusionar sus servicios, acudir a economías de costes, de escala. Ese es el futuro inevitablemente y no el reproche entre sectores cruzados. No, mire, transparencia absolutamente y que la sociedad, en función de esa transparencia, decida. Es fundamental mayor acceso a información, mayor transparencia, mayor información de la ciudadanía con respecto a lo que pasa realmente. No sabíamos, Algo tan en atomizado, el 2007 no sabíamos en España cuáles eran los costes del agua, ¿no? Y seguimos sin saberlo. Con esta mayor transparencia y estos estudios, estos análisis, lo que nos podemos encontrar de aquí a un horizonte, que espero que me digáis vosotros, es que el precio del agua en España se duplica, se triplica. Que el problema no es lo que le cuesta al gestor privado el servicio, el problema es lo que le cuesta al ayuntamiento, que eso sí que es objetivo. O sea, a nadie le va a pedir, que me importa a mí, la mayor o menor o buena gestión del concesionario. A mí lo que me importa es lo que a mi ayuntamiento tengo que pagarle al gestor del servicio. Es un bien esencial, vital, derecho humano. Entonces, dado que es una de las 3 funciones fundamentales de cualquier ayuntamiento, el proveer de agua y saneamiento, el coste, cómo se hace ese servicio, con qué calidad, con qué garantías, y dado que muchas veces se da la concesión fuera al sector privado precisamente porque teóricamente van a dar un mejor servicio, entonces sí compete mucho al ayuntamiento saber cómo está haciendo este servicio, qué les está costando y dónde está yendo esos dineros, evidentemente, porque no es un bien de mercado, es un bien esencial. ¿Qué podemos esperar de la evolución del precio del agua para el futuro inmediato? Me habéis vuelto loca con la transparencia. El ejemplo. No sé cuánto cuesta el servicio. En España, no sé, como media... pero Perdona, ¿es previsible o no es previsible que se produzca un cambio fundamental Mira, en España como media se precio? paga 1,20, 1,27, sí. ¿No? Es la media ahora mismo, 1,27 euros metro cúbico. En Berlín se paga 4, en Copenhague se paga 3,50. ¿Deberían subir el precio del agua urbana? Probablemente, pero yo creo que eso solo será socialmente aceptable si previamente a eso existen unas auditorías clarísimas, públicas, no solo para el ayuntamiento, públicas. Es decir, que yo como ciudadana pueda entrar y vea las cuentas del canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, cómo se están gestionando. Y una vez que esa transparencia y ese ejercicio de educación pública se haya hecho y de transparencia, entonces podrá justificarme, no, es que tu tarifa va a subir a 3. Uno de los problemas enormes que yo creo que tenemos en España es que el dinero del agua no es finalista. Es decir, el dinero del agua no es para el agua, siempre. Y entonces muchas veces el ayuntamiento X, Y, Z vende la concesión, por decirlo de alguna manera, vende la concesión y el dinero que paga a la empresa privada que llega a ese ayuntamiento para hacerse cargo del servicio de abastecimiento y saneamiento, el alcalde de turno, que está 4 años, vende la concesión a 30, que generalmente es lo que suele ser, y ese dinero se lo gasta en tapar el agujero presupuestario que tiene ese año o en construir el polideportivo, etcétera. Por lo cual, en lugar de meter ese dinero en mejora de las infraestructuras del agua, no se utiliza. Que la cuota, claro, que la tarifa del impuesto de contaminación es muy bajo. Es muy bajo y no ha sido capaz de sostener todo el sistema, porque lo que debería haber sucedido con ese impuesto, como con otros impuestos que hay en otras comunidades autónomas, es que fuera mucho más alto. Entonces no ha dado para mantener el sistema y para construir las nuevas depuradoras. Claro que tenemos un problema, pero fundamental, porque las que teníamos nos las ha construido, comillas, Europa. Las nuevas tendremos que construirlas nosotros, pero tendremos que construirlas con unas tarifas de un impuesto que se han calculado exclusivamente para los gastos de conservación y mantenimiento, no para los gastos de inversión. Vamos, que pagaremos de una manera o de otra, vía tarifa o vía impuestos. Si se subsidia, se paga vía impuestos generales del Estado, vía IRPF, vía IVA, vía lo que sea. Si se pone en tarifa, lo paga directamente el usuario. ¿Qué es mejor? A mi parecer es mejor que lo pague el usuario, al final el dinero es lo mismo, hay que recaudar el dinero. ¿Por qué? Pues porque el usuario sabe lo que cuesta un servicio, con independencia y todos los matices que se tengan de la cuestión social. Las soluciones son siempre nuevas grandes infraestructuras. Sobra el 80% de las infraestructuras, porque lo que hace falta es cambiar la manera en que se está gestionando el territorio en el regadío y en el secano, la manera en que se está gestionando el territorio en las zonas urbanas
en la gestión de agua de tormenta, en la gestión industrial, etcétera. Que hay bastante desconexión entre la necesidad o entre efectivamente un estudio fino de qué haría falta con menos recursos, probablemente era así. Yo creo que un poco la crisis y de repente esta bajada de inversiones que vamos a tener por todas las administraciones nos tiene que abrir un poco los ojos y echar más imaginación y tirar más de soluciones imaginativas y de otra forma para poder cumplir las directivas europeas y para poder cumplir con el medio ambiente, que al final es lo que hablamos. Lo decíamos al principio, es un problema de gobernanza un poco. La gestión sobre si un derecho público ha de ser o no gestionado por empresas privadas. Desde el año 2000 se han registrado como 83 casos de ciudades que han decidido recuperar las concesiones privadas y volver a la gestión pública de los servicios de agua. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre si estamos asistiendo a un cambio de ciclo, son casos puntuales, ¿existe alguna información sustentable que nos diga que efectivamente es un servicio que se gestiona mejor desde las manos públicas? Aquí yo creo que es donde está la discrepancia de opiniones, evidentemente. Yo creo que no, ¿eh? No, pero para mí está clarísima una cosa. Incluso la propia Fundación Nueva Cultura del Agua hemos tenido una evolución. Hace 10 años, cuando se empezó a hablar del tema, decíamos público-privado. Bueno, lo que es bueno es que sea eficaz y eficiente y una serie de criterios, etcétera. Y hemos evolucionado y ahora realmente defendemos la gestión pública incuestionablemente. ¿Por qué? Primero porque las decisiones de privatización, y de hecho, otra vez, no se puede generalizar, ¿vale? Pero en España, y luego podemos hablar del resto del mundo porque también es cierto, yo creo que lo que voy a decir es aplicable a otras zonas. Sitios, perdón, como París, que es la sede de dos de las mayores multinacionales del agua del mundo. En varias ciudades francesas hay de hecho una página web que se llama el Water Remunicipalization Tracker, donde ponen todos los sitios que se han remunicipalizado los servicios privados. Lo que ocurra donde está la sede de Suez y Veolia resulta especialmente... sí, especialmente llamativo. ¿Qué problema hay? Que yo creo que muchas veces en España, sobre todo, la privatización de los servicios, utilizando la fórmula que se utilicen, no responde, en la mayoría de los casos, a un tema de mejor gestión. Es decir, no se trata de que se ha hecho un análisis riguroso, no es que esto es mejor, va a ser más barato, porque va a ser más eficiente. Se trata de un problema de quitarte el problema de en medio y conseguir un ingreso por la concesión, en su mayor caso, porque, de hecho, antes de la crisis, en España el 33% estaban gestionados con distintas maneras de intervención privada, por concesión, lo que fuera, y ahora estamos en el 50 y tantos. Es decir, en los 4 años de la crisis ha subido el porcentaje en un 20%. Pues ¿por qué? Porque los ayuntamientos necesitan dinero. ¿Quién puede cumplir mejor esos objetivos? Lamentablemente, porque yo soy aficionado al público, pero tengo que constatar, es decir, que lo privado tiene más ventajas. Un ayuntamiento no tiene técnicos preparados para hacer eso. En otros países que lo público-priva se han organizado, y yo estaría de acuerdo con lo que dices tú, Nuria, si aquí hubiera una mancomunidad, se pudieran los ayuntamientos, pues no sé, asociarse como una empresa, compartir economías de escala, compartir compras. Las empresas en este momento tienen esa gran ventaja. Tienen la ventaja de que tienen una economía de escala que un municipio no tiene. Entonces, es muy difícil que un ayuntamiento... Otra cosa es que se hagan las cosas muy mal hechas, pero no solo lo que tú has dicho. Muchos ayuntamientos tienen caja única, que para mí es lo que tú decías antes. Paga uno recibo de agua y va a parar a cualquier otro sitio. Por tanto, yo creo que este es un debate que a mi parecer es secundario. No es que no sea importante, que lo es, sino ¿cuál es el debate a mi parecer? Servir la mejor calidad con el menor coste posible para el ciudadano, de manera sostenible. A partir de ahí, pues la solución que mejor sepa hacer eso, pues es mi solución. Y entonces estoy con lo que tú decías, gestión pública, gestión privada. Gestión privada. Si se dieran condiciones de transparencia, si se hicieran análisis previo, si existieran las condiciones, sí, pero es que no existen. Entonces, ahora, en este contexto, defiendo lo público. Si se dieran todas esas condiciones, y me das un regulador, una transparencia, un análisis de quién lo hace mejor, un control financiero y exhaustivo, un control técnico exhaustivo, si existiera un benchmarking, vale, entonces, en igualdad de condiciones, quién lo hace mejor, quién es más eficiente. Pero lo cierto es que no lo sabemos. ¿El político qué quiere? Pues tiene terror a mover ficha. Mientras la cosa se aguante, pues yo no toco ficha. Entonces, bueno, solo cuando hay una crisis brutal, que dices no hay más remedio que mover ficha, moveré ficha porque es evidente que va a mover.
Tenemos el agua totalmente politizada y en una trifulca permanente y no hay manera de poner en plan Pero la política no es- en pie una política de agua de Estado La política no es compartida mala. de todos. La decisión sobre el agua, un recurso, recurso que tiene diversos usos, muchas presiones, que está muy estresado en España, se tiene que resolver políticamente. Yo quiero reclamar el buen nombre de la política. Es decir, ¿quién lo va a decidir? Un experto, ¿no? Yo como ciudadana no me va a decir a mí un experto. Yo soy tan experta porque estamos hablando. Entonces yo creo que el papel de la política tenemos que cambiar. ¿Qué entendemos por política? Tiene que ser una política más transparente, más participada, pero yo defiendo la política. Las decisiones sobre el agua, la gestión del agua, tienen que decidirse desde una perspectiva política y desde la política. Ahora es así, una política responsable, una política transparente. Entonces, estás una hablando de los política ciudadanos. con mayúsculas. Yo Claro. me refería a que tenemos Politiqueo. politizada. Politics and Policy. Ha habido dos iniciativas, trasvases y desaladoras. ¿Cuál de ellas ha sido la más indicada? En 2 minutos cada uno. Yo diría que ni una ni otra. Es decir, lo que una hizo es sustituir la política de desaladoras, aunque es mucho más adecuada, porque por lo menos el recurso está cerca de donde se va a utilizar, evidentemente. Yo creo que es más acertada, pero al fin y al cabo son dos políticas de oferta. Lo que no se ha llegado a hacer es una transformación profunda del modelo. Hay los recursos que hay y tienes que adaptarte a lo que hay. Los trasvasos son absurdos, porque lo único que hace realmente es repartir escasez. Porque estás llevando agua de un sitio escaso a otro sitio escaso, por lo cual lo que estás generando es unos conflictos políticos, ahí sí, muy serios, ¿no? Si estamos hablando del trasvase de las desaladoras del 2001, yo le diría, ese trasvase era equivocado y la sustitución era más equivocada todavía, porque la sustitución del año 2004-2005 por desaladoras aceptó una premisa que a mi parecer era el error, que faltaban 1.400 hectómetros cúbicos. Es absolutamente complementario, yo creo. Quiero decir, efectivamente, trasvase, el Tajo Segura lleva 35 años en marcha y ha funcionado perfectamente. Tal y como está el precio del agua salada ahora mismo, la agricultura, por ejemplo, no la puede utilizar. Es un precio altísimo para poder ser utilizada por la agricultura. Eso quiere decir que se deja la carga de toda el agua desalada para abastecimiento y la demanda del abastecimiento es un 20%. El debate, por suerte o por desgracia, está cerrado. No hay dinero ya para esas infraestructuras. Ni uno ni otro. Entonces yo creo que es una discusión Ni para trasvase ni para desalada. que en este momento es vender humo. El agua fluye al poder, o el agua fluye al dinero, ¿no? Que eso es una realidad y que yo creo que eso sí es así, es cierto. Es decir, el agua fluye hacia donde existe el poder político, donde existe la capacidad económica para ellos. Es algo que se dice en el sudoeste americano, ¿no? Y solamente un comentario anecdótico. El otro día leí un artículo también en Estados Unidos de un inversor, de un gran inversor, que está haciendo eso, efectivamente, y está comprando derechos de uso, derechos de agua, Claro, en el están sudoeste invirtiendo en americano derechos de agua. y ha creado un fondo de inversión que está creciendo, tiene un crecimiento exponencial, creo que era del 1.500% en los últimos 4 años, y lo que está haciendo es acaparar Invertir en agua, derechos de agua, invertir en agua en el sudoeste americano, la zona de California, Arizona, Texas y tal, de agua del Colorado. O sea que eso es una realidad, lamentablemente, pero es una realidad.